Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la voluntad. Ya los escolásticos en la Edad Media consideraban la voluntad como la facultad más importante del ser humano, la que domina y dirige todos sus actos, y también la que moldea su carácter y su personalidad. Sin voluntad el hombre dejaría de ser un animal racional y se convertiría en un organismo animal. Incluso hay psicólogos modernos que prefieren hablar de actos volitivos o procesos volitivos. Y realmente pues podemos decir que la voluntad es una potencia racional y además la voluntad determina la conducta y la vida de las personas. Además, la voluntad está unida a la inteligencia. Es la facultad de elección. Acepto o rechazo un objeto o acción después de haber considerado atentamente los motivos a favor y en contra. Además, la voluntad de alguna manera es el origen de todos los actos. Es un impulso que existe en el más pequeño de nuestros movimientos y además podemos decir que la voluntad es la fuerza motriz que anima nuestro cuerpo, es nuestra propia vida también y es por extensión toda la vida concentrada en el querer, en el imperativo del verbo querer, podríamos decir, para ser más precisos. Por otra parte, hay que decir también que la voluntad está en todos nosotros, no es algo que no tengamos. El problema es que hay que desarrollarla, potenciarla, reforzarla, robustecerla, fortalecerla, podríamos decir. En ese sentido, la voluntad bien cultivada puede alcanzar proporciones extraordinarias, despertando uno por uno pues una serie de poderes que tenemos dentro de nosotros. Lo que sucede es que también la voluntad exige de nosotros mismos que tengamos pues, una cierta energía, una cierta perseverancia, tenacidad para desarrollarla, para no convertirnos en personas abúlicas o con falta de voluntad, también se podría decir. En relación con el análisis del acto voluntario, hay que decir que el acto de la voluntad se llama volición y podemos decir que hay varias fases en el acto voluntario. La primera fase es la concepción del fin, porque el entendimiento puede pensar un objeto o pensar en decisiones posibles y, como se sabe, nada se quiere sin haberlo antes conocido. La segunda fase es la deliberación. En nuestra mente podemos dar vueltas a lo que queremos hacer, pensar, repensar, valorar, examinar razones a favor y en contra, etcétera, para escoger pues, una decisión determinada. La tercera fase precisamente es la decisión, que podemos decir que también se puede denominar elección o resolución, aunque me parece más claro hablar de decisión. Y la cuarta fase sería la ejecución. Se intenta poner en práctica la decisión tomada, aunque no siempre se realiza, bien por impedimentos externos o por falta de fuerzas y perseverancia en la propia decisión. Como se puede observar, tomar una decisión puede ser algo relativamente fácil, otras veces pues es más difícil y pues también sobre la voluntad hay teorías deterministas e indeterministas. Las teorías deterministas son las doctrinas que no admiten la libertad en los actos volitivos del hombre y por eso reciben ese nombre. El hombre se cree espontáneamente en su interior libre, pero desde esta perspectiva que yo no comparto, la del determinismo acerca de la voluntad, pues yo no estoy de acuerdo con que la voluntad esté coaccionada por factores exteriores. Esto sería el llamado determinismo cósmico. Y hay otro grupo de deterministas que cree que la voluntad se decide por motivos y que estos son determinados estrictamente o que estos la determinan a la voluntad estrictamente en su elección. Se trata de lo que podríamos llamar un determinismo psicológico. Esto es por causas interiores psicológicas. Ahora bien, este determinismo psicológico, a mi juicio, no está el determinismo, porque intenciones, sensaciones psicológicas, pensamientos sobre determinadas cosas que podemos hacer o no, forma parte de la propia capacidad psicológica del sujeto, de la propia inteligencia, con lo cual este determinismo psicológico, a mi juicio, no es comparable con el determinismo stricto sensu o el determinismo riguroso. A mi juicio este no es un determinismo, el determinismo psicológico, insisto. Por otra parte están las teorías indeterministas, que son las que yo considero que son ciertas, y pues esto supone que hay una tesis filosófica que afirma y trata de fundamentar la existencia de la libertad o albedrío y por eso recibe el nombre de indeterminismo.
Y esto se apoya en que somos seres libres, que podemos tomar decisiones muchas veces sorprendentes o que parecían imposibles de tomar y que se toman. Y, por supuesto, la voluntad se basa en la libertad. Si somos coaccionados no existe libertad. Por lo tanto, a mi juicio, el indeterminismo es lo propio de la voluntad. Aunque es verdad que puede haber actos o conductas más o menos probables, pero esa probabilidad nunca es, diríamos, algo definible con exactitud. Y aparte, no somos robots, sino que somos personas libres y tomamos decisiones que a veces pueden parecer paradójicas o asombrosas o extrañas, etcétera, etcétera. En definitiva, ejercemos nuestra propia libertad. En cuanto al análisis de la actividad voluntaria, pues realmente pues hay muchísimos estudios e investigaciones sobre la actividad voluntaria. Por ejemplo, los estudios experimentales de Asch, Michaud y Prum han tratado de poner de manifiesto las distintas fases, por ejemplo, de la actividad voluntaria y el mecanismo interno productor de esta actividad. Asch, por ejemplo, dispuso una serie de experimentos encaminados a provocar el acto voluntario por el método de presentar obstáculos. Hizo que los sujetos aprendiesen pares de sílabas y luego les pidió que recitasen la primera sílaba de cada par, pero no la segunda, sino otra. La huella memorativa de la segunda creó un impedimento real para el cumplimiento de lo requerido y para evitarlo el sujeto tenía que hacer un esfuerzo voluntario especialmente enérgico, ya que la sílaba memorizada tendía insistentemente a aparecer. En cuanto a las fases de la actividad voluntaria, Asch distinguió las siguientes fases de esta actividad voluntaria. A. Una fase sensorial con predominio de los elementos sensoriales que producen unas sensaciones, que es la fase de tensión. B. Una fase con predominio de la representación del fin del acto o del propósito. C. Una fase de actuación verdaderamente volitiva, caracterizada por la presencia del querer romper la dificultad que suponía la fuerte unión de las dos sílabas. Y la fase D, que es el darnos cuenta del esfuerzo, la impresión consciente también de este mismo esfuerzo realizado. También otros investigadores como Michaud y Prum trataron directamente de estudiar el mecanismo interno que produce la actividad voluntaria, lo que nos empuja a querer o no querer, a elegir esto y no lo otro, etc. En este sentido, se presentaron a los sujetos operaciones aritméticas sencillas y se les dejó en libertad para elegir las que quisieran. Los resultados mostraron que antes de llegar a una decisión, el sujeto examinó detalladamente las series de números y los valoró después basándose en el tipo de operación, de tal forma que le resultase más fácil o más simpático en cualquier otro criterio de agrado o desagrado para él. Cuando descubría un motivo suficientemente fuerte, trataba de elegir, bien sea porque era algo agradable o que evitaba algo desagradable, por ejemplo. En ese sentido, pues aquí aparecen aspectos relacionados con la inhibición de los impulsos y la toma de decisiones. En relación con la inhibición de los impulsos, el hecho de que la idea incline a la acción es algo evidente y es una ley fundamental en la vida de tendencia, sobre todo del animal, que por ejemplo ve un enemigo más fuerte que él y huye. Si alguien nos molesta, tendemos inmediatamente a librarnos de él. Pues bien, el primer papel de la voluntad es oponerse a este impulso, a fin de permitir a la reflexión, podemos decir, intercalarse entre la idea del acto y su realización y ver si es oportuno o inoportuno, útil o perjudicial, lícito, ilícito, etc., el acto a desarrollar y pasar al acto si nos conviene o no pasar en caso contrario. Por lo tanto, podemos decir que gracias a este poder o a esta fuerza inhibidora de la voluntad, nuestros actos no son siempre de obediencia ciega, y está bien que sea así, pasiva y automática, sino que son reflexivos y también consentidos. La reflexión influye decisivamente sobre los impulsos y sobre la voluntad. Por otra parte, también hay que señalar que la función inhibidora de la voluntad no se manifiesta apenas en los primeros años de vida, porque ahí hay unas necesidades instintivas que tienen que resolver los bebés, los niños muy pequeños o niñas muy pequeñas, y es algo lógico que esto suceda, y es algo que está probablemente programado en el desarrollo evolutivo de las especies. En el niño todo es espontáneo, palabras, acciones, emociones, etc. Los niños hablan, ríen, lloran cuando les apetece, sin que la presión del ambiente influya gran cosa en ellos. Además, los niños más pequeños son incapaces de prever las consecuencias de sus actos
y las primeras manifestaciones de actividad inhibidora aparecen, por ejemplo, en el control de esfínteres. También podemos decir que en la toma de decisiones, en relación con la voluntad, la deliberación podemos decir que es un acto intelectual, pero está influido por la voluntad, que dirige, apresura y retrasa la decisión. Decidir, en definitiva, es poner fin al conflicto mental en que nos ha puesto la deliberación. Nuestros gustos, también nuestros intereses, nuestra constitución física, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras tendencias, el ambiente en que vivimos y nuestras experiencias anteriores influyen también, indudablemente, en nuestras decisiones. En este sentido, es evidente que el momento de la toma de una decisión es una ocasión excelente para conocer las tendencias profundas y el verdadero carácter de la persona. Muchas decisiones constituyen verdaderas crisis en la historia personal de los individuos. Por ello, podemos decir que estas decisiones no pueden ser resultado de un momento, sino el final de un largo trabajo consciente e inconsciente también. Además, hay que decir que las tendencias instintivas de los animales obedecen ciegamente a un móvil que los arrastra. Por ejemplo, un león hambriento se lanza sobre la presa sin deliberar sobre la conveniencia o no conveniencia de la acción. Además, también es algo digno de destacar que la toma de una decisión está condicionada por un conocimiento inteligente, por una razón para obrar, cuyo valor conocemos gracias a un trabajo de reflexión. Esto es por un motivo. También hay que señalar que la actitud para la decisión se desenvuelve progresivamente. El niño, por ejemplo, en muchos casos obedece ciegamente al atractivo de los impulsos sensibles y no se plantea el problema de elegir entre dos alternativas más o menos motivadas. Hay gente que presenta una especie de aturdimiento entre las decisiones y eligen sin reflexionar, frente también a individuos incapaces de decidir, que necesitan de presiones externas para obrar. Por otra parte, es indudable que los motivos deben tener cierta energía para poder actuar de forma efectiva sobre la voluntad. Y una decisión es tanto más enérgica cuanto más basada está en motivos fuertes y numerosos. Pero la fuerza de los motivos es solo relativa y depende de la misma voluntad, el darles mayor o menor importancia. Parece que aquí hay como una especie de círculo vicioso, pero en realidad no es así. La intensidad de nuestro querer depende también de la fuerza del motivo, pero nuestra voluntad no obedece ciegamente al motivo más fuerte, sino que ella misma da fuerza a un motivo o descarta otro. Esto es algo muy interesante, incuestionablemente. La fuerza de los motivos, podemos decir, su elaboración y por tanto su dinamismo están bajo la dependencia de la voluntad, que se determina a sí misma. En cuanto a la inhibición y la decisión, pues hay que decir que sobre la evolución de la inhibición, pues ya he dicho una serie de cuestiones y habría que decir también que a medida que la voluntad se interioriza, la inhibición de los actos se convierte en inhibición de los pensamientos en esa lucha contra la tentación, en esa defensa contra la emoción y contra el distraerse que nos han descrito, por ejemplo, los moralistas y también los ascetas. La voluntad aparece, por tanto, como un esfuerzo de atención destinado a conservar el dominio del propio pensamiento y también el dominio de la propia conducta. La aptitud para la decisión se desenvuelve además progresivamente. Por ejemplo, como el animal, el niño también obedece ciegamente al atractivo de los impulsos sensibles y no se plantea el problema de elegir entre dos alternativas, algo que ya he comentado anteriormente, pero en lo que insisto. En ese aspecto, pues también hay que decir que, por ejemplo, la falta de experiencia del niño menor de 9 años no le permite prever las consecuencias de sus actos y por eso a veces sus decisiones parecen francas y enérgicas, pero ante el primer obstáculo retrocede. En cambio, las decisiones de los mayores son tanto más laboriosas cuanto más profundamente conocemos las distintas alternativas que se presentan a nuestra elección y las consecuencias próximas y lejanas del hecho de elegir. Cuanto más corta y más estrecha es nuestra visión de las cosas, más fácil es la decisión. También influye de manera definitiva en la evolución de la decisión y en sus distintas formas
el temperamento que ya tiene por nacimiento cada individuo. Hay individuos que presentan una especie de aturdimiento ante las decisiones y eligen sin reflexionar, por impulsos, frente a individuos incapaces de decidir, que necesitan de presiones externas para comportarse o para obrar o tomar decisiones. Hay también personas dominadas por los escrúpulos, la ansiedad, el miedo a obrar mal o la obsesión excesiva de perfección, para quienes las decisiones se hacen en todo momento difíciles y penosas. También, por supuesto, son describibles estados pasajeros de cansancio, de presión, de estrés, de sufrimientos morales, que producen también esta incapacidad o dificultad para decidir. La voluntad juega, podemos decir, en la formación del hombre un papel capital o fundamental, porque es la función unificadora por excelencia. En el orden fisiológico supone la subordinación de los centros inferiores a los superiores, de la médula al cerebro. En el orden psicológico, el dominio de la reflexión sobre la actividad refleja e instintiva. Además, la actividad voluntaria libera al hombre de la esclavitud de los instintos para hacerle dueño de sí mismo y también dueño de sus actos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.